El acta de la sesión 10 ordinaria queda a disposición de la comisión y el señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señoras y señores diputados. La comisión ha recibido los siguientes documentos. Un oficio del secretario general, quien comunica que los comités parlamentarios acordaron remitir a esta comisión los antecedentes de postulantes para proveer a la vacante designada, la vacante de designación de la Cámara de Diputados en el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, según lo establece la ley respectiva. Este cometido tiene por objeto que la comisión porque son dos postulantes, las entreviste y remita al presidente de esta corporación la nómina de aquellas que cumplan con los requisitos legales para el cargo. Entrevistar y determinar si cumple con los requisitos para el cargo. Y las personas que se postulan son dos, y las personas que tiene que designar la Cámara de Diputados también son dos. Las personas que concursan son la abogada y doctora en Derecho Carolina Carreño Orellana y la abogada defensora de Derechos Humanos Paula Salvo del Canto. La comisión debe fijar en esta sesión en qué sesión ordinaria va a efectuar las entrevistas y determinar, según esa entrevista, si estas postulantes cumplen o no con los requisitos para el cargo. Señores diputados, señoras diputadas, los requisitos para el cargo son bastante genéricos y abstractos. Según la ley dice, los consejeros deberán ser personas de reconocida trayectoria en el ámbito de los derechos humanos. Eso es todo. Personas de reconocida trayectoria en el ámbito de los derechos humanos. Serán nombrados por un periodo de 6 años, pero se renovarán por parcialidades de cada 3. También se recibió un oficio del secretario general, también referido al mismo punto anterior, el cual informa que originalmente fueron 3 candidatas, pero que una de ellas, la señora Viviana Ávila Silva, ha renunciado a la postulación para proveer a la vacante de designación para el cargo de consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos. También se recibió una nota del diputado Palma, que solicita que la comisión invite a la defensora de la niñez, Patricia Muñoz García, con la finalidad que exponga un diagnóstico sobre la vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes. También se recibió una nota del diputado Cristian Araya, que también solicita que la comisión invite al profesor de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Gonzalo Candia, y al abogado del Comité Republicano, señor Patricio Cuevas Lagasi, en el marco de la discusión del proyecto de ley antidiscriminación. También se recibió una nota del diputado Johannes Kaiser, quien solicita se invita a exponer en la sesión del 6 de julio, pone esta fecha porque el invitado no puede en otra oportunidad, al magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, señor Jorge Ibáñez, quien trataría el tema sobre la verticalidad y horizontalidad de la violación de derechos humanos en el contexto de la discusión de definición de violación de los mismos, su carácter de razonabilidad y evolutivo. Es un tema que la Comisión también tiene que resolver el día de hoy. Nota de la diputada Lorena Pizarro, quien solicita se invite a la red de oficinas municipales de diversidad, Red Disidente, al presidente de Fundación Meridianas, Pablo Salinas, y al movimiento de la diversidad sexual en el marco de la discusión del proyecto de ley de antidiscriminación. Y finalmente, presidenta, se recibe una nota de la diputada Erika Ñanco, quien solicita se invite a las académicas Judith Schonsteiner y Catalina Fernández para abordar el concepto de derechos humanos. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Sí, está bien nutrida. Muchas gracias, secretario. Solicito a la comisión adoptar los acuerdos que señalan ahí con invitados y propuestas, incluida la del diputado Kaiser, porque entiendo que ese día él está en Chile, ¿no? No, no se encuentra en Chile, pero es el único día en que tiene horario disponible para poder... ¿Y cuál es el horario de él? Ellos tienen, si no me equivoco, 2 horas más que nosotros en Colombia, pero ellos están normalmente en sala. Es decir, él tiene que pedir una autorización especial
ante la Corte, o sea, la Corte Constitucional Colombiana para poder participar de esta sesión. Les voy a hacer una propuesta, por lo tanto, en torno a eso. Hay dos temas que tenemos pendientes. ¿El diputado Lago Marcino está conectado o no? Ya, gracias. No, mi propuesta es la siguiente, que la semana siguiente, quedaría lista la tabla, recibamos a quien propone el diputado Kaiser, porque no hay otra posibilidad que ese día, y a continuación se entregue el informe de quienes han visitado recintos carcelarios para cumplir la jornada de la próxima reunión, y la semana siguiente, sí, todavía no estamos en distrital, vemos el tema de las postulaciones al Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Hay acuerdo? Diputado. No hay acuerdo. Todavía. preocupe. Presidenta, yo no tendría inconveniente, pero sabe, yo tengo un tema que hace rato que lo estoy pidiendo y yo sé que he sido insistente en esto. Sí, lo que pasa es que yo lo pedí el 13 de abril, que era invitar al gobernador de la Araucanía para que nos dé el resultado del diálogo por la paz que tuvieron en la macrozona sur. Y de verdad que nosotros seguimos aprobando estados de excepción constitucional, como lo aprobamos el día de hoy, pero no hemos escuchado a la máxima autoridad regional para que nos diga cuáles son los acuerdos, cuáles son los consensos, cuáles fueron los resultados de esa reunión donde estuvieron los alcaldes, que por lo demás tenemos 6 alcaldes amenazados de muerte en la macrozona sur. Entonces yo hace mucho tiempo que estoy pidiendo que el gobernador de la Araucanía venga a esta comisión y nos exponga cuáles fueron los resultados, para efecto que también quizás podamos tomar algunas decisiones de apoyo, decisiones argumentativas con lo que está pasando en la macrozona sur. Yo no tengo problema en la tabla que se está proponiendo, pero de verdad, Presidenta, creo que eso es una urgencia y que ya que estamos viendo tablas futuras, creo que esperaría que ya no dentro de este periodo, antes de la próxima distrital, podamos ver este tema. Gracias, Presidenta. Presidenta. Sí, yo tengo aquí el listado de todas las propuestas que se han hecho, de quienes ya han asistido. El problema es que el listado es largo, entonces no sé cómo priorizarlo. La otra posibilidad, si es que hay acuerdo en esta sala, es que el informe de la visita a centros penitenciarios se postergue, se vea la propuesta del diputado Kaiser, si es que hay acuerdo, la del diputado Guzmán, la siguiente tiene que ser INDH. Y después continuamos, proyecto de ley, invitados, invitadas. Pero sí quiero decir algo. Como la próxima va a ser en esto de los equilibrios necesarios en este espacio, de 2 propuestas de diputados del sector de ustedes, las siguientes sean invitadas, invitados que tenemos desde el otro sector. ¿Hay acuerdo? Diputada Bulnes. Sobre el punto, diputada Fries. Creo que hemos destinado tal cantidad de tiempo a las visitas y a los informes que no hemos podido avanzar en nuestra tarea específica, que es la tarea legislativa. Entonces yo quiero proponer que se hagan sesiones especiales para escuchar a las personas que quieran que se inviten para ser escuchados, pero que nos aboquemos a aquello para lo que estamos llamados, que es a examinar los proyectos de ley que están sometidos a nuestro examen para poder avanzar. Si nosotros somos legisladores, no somos escuchadores. Sí, lo quiero decir que esto se propuso acá y no hubo acuerdo. Me lo dice el secretario, estamos legislando desde que pusimos el proyecto de ley antidiscriminación, lo hemos hecho. Lo que pasa es que es un proceso largo y que acá nos hemos dado la tarea de que todas y todos y todas a quienes hemos resuelto invitar puedan asistir. Entonces, esa es una decisión, diputada Bulnes, que adoptamos acá. Solo quiero señalar que si la propuesta que hace la diputada Bulnes, pero tiene que ser por unanimidad para que nadie esté ausente, de hacer un día más de sesión, yo propongo los lunes a las 3 de la tarde, que la sesión empieza a las 5 de la tarde. Solo lo que señala la diputada Bulnes, porque quiero insistir, el acuerdo de esta comisión es que no hay sesiones extraordinarias, hasta ahora. Diputada Fries. Gracias, Presidenta. En el mismo sentido de la diputada Bulnes, pero quizás con otra modalidad, yo creo que podríamos
unánimemente y con generosidad de parte de todos los que estamos acá, tratar de circunscribir la lista de invitados, es decir, achicar la presidenta, que cada uno de los que dio invitados se quedara con uno o dos, que prioricemos de manera de efectivamente ir cerrando los temas, porque podemos estar hasta fin de año con la definición de los derechos humanos y la verdad es que las visiones están puestas, no vamos a decir que son contradictorias entre sí, y por lo tanto, digamos, creo que se puede ir cerrando y que cada uno priorice a dos invitados de manera de darle cierre, presidenta. Hay como 2 invitados ya por diputada y diputado. Presidenta, Quedan 8 pendientes. Diputado Presidenta. Guzmán, diputado Presidenta. Lilayú, me pidió antes la palabra, diputado Cáiz. En ese orden. Perdón. ¿Sabe que yo tengo un problema? Diputado Araya, le pido disculpas. Tengo un tema con el apellido suyo y se me vuela. Oye, diputado, cuando pida la palabra, hágame así para yo. Perdón, diputado Araya. Sí, después el diputado Lilayú, el diputado Kaiser. Gracias, sí, respecto al punto, difiero ahí con lo planteado por la diputada Fríes y la diputada Bulnes. Yo estoy muy interesado en escuchar también las intervenciones de las personas que ellos traen. Yo creo que aquí nadie es sabedor de la verdad y se enriquece el debate legislativo con el aporte que pueden hacer, incluso posiciones que muy probablemente no voy a compartir, así que espero podamos escuchar a todos los que vengan a exponer. Eso y lo segundo, en relación a los horarios, ahí me preocupa que si tratamos de buscar otro horario no van a alcanzar. A las 3 de la tarde se está viendo las posibilidades de que ocurra las sesiones especiales, la acusación constitucional, hay comisiones permanentes, o sea, yo creo que no tratemos de inventar la rueda, tenemos un horario, escuchemos, démonos el tiempo, podemos pedirle sí eventualmente a los expositores que sean tal vez un poquito más acotados, no tengo idea, pero yo creo que este es el espacio y enriquece el debate legislativo. Yo creo que estamos discutiendo temas tremendamente importantes y no es la idea legislar a la rápida o dejar de atender incluso personas, insisto, que no comparten mi visión. Así que ojalá podamos conservar el ánimo de este debate y quiero agradecerle también esta disposición, presidenta, porque yo creo que es un ánimo bien interesante el poder escuchar a todos y creo que es el espíritu que usted la mueve. Muchas gracias, presidente. Presidenta, yo no sé, parece que esta modalidad telemática a veces no se ve, yo levanté la mano, uno de los primeros que levanté la mano, solamente quería decir eso, señora presidenta, solamente yo concuerdo con el diputado que dijo que hay que discriminar y también lo que usted dice, creo que el gobernador de la Araucanía hay que escucharlo y uno puede discriminar muchos invitados que tenemos. Yo les quiero decir que yo creo que el primer día de que comenzamos a sesionar, yo pedí que se invitara al señor Gali, ¿se acuerda en Santiago que le quemaron todo su local y para escuchar la vulneración de los derechos humanos que había sufrido y que está sufriendo este caballero? Pero evidentemente podemos discriminar, eso ya como que está pasando, pero creo que lo que está pasando en la Araucanía es muy importante que se escuche. Yo creo que debiéramos discriminar más que todo. Y no tengo ningún problema en postergar algunas peticiones de la ONU. El día lunes, sesionar, señora presidenta, respetuosamente le digo que nosotros también estamos en la Comisión de Salud y estamos sesionando a las 10:30 de la mañana, a las 10:30 del día lunes, y se termina a las 1, 12:30, 1. Se nos complica hacer más sesiones extraordinarias, así que yo optaría por discriminar y acotar también, evidentemente, el aporte. Eso es, señora presidenta. Gracias, diputado. Destacar más que discriminar. Distinguir. Diputado Kaiser, Es que sí, la palabra... nota, diputado Lilayú, lo que señala. Ya. Señora presidenta, yo por supuesto que difiero un tanto de las colegas Bulnes y Fríes, pero en razón de lo siguiente, nosotros efectivamente estamos enfrentados a una situación de violación. Disculpe. Ok, pues estamos enfrentando una situación que en otros países, o sea, en la macrozona sur, estamos enfrentando una situación donde muchas veces se producen situaciones que nosotros consideramos que ya no son criminalidad común, sino donde ya se ha pasado, de acuerdo con los criterios que se están ocupando en otras naciones que han enfrentado situaciones similares, ya se están enfrentando situaciones de violación de derechos humanos. Por lo tanto, es algo que a nosotros nos compete.
el escuchar cuanto menos la experiencia de terceras naciones. Ahora, en el caso, y yo le quiero agradecer muchísimo, señora Presidenta, su buena disposición, en el caso del magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, yo le pediría a usted y por supuesto que también a los colegas, si no podemos colocarlo lo antes posible en la tabla del 6 de julio para que él no tenga que esperar mucho, dado que es una persona que está muy corta de tiempo en materia debido a su propio cargo, y porque él se tiene que pedir un tiempo específico para poder salir de la Corte y participar de nuestra sesión. Es decir, le tenemos que dar un marco absolutamente claro de tiempo donde él intervenga. Si no lo podemos dejar esperar mucho tiempo si nosotros tenemos algún tipo de retraso. Voy a hacer Muchas síntesis gracias. porque si no podemos estar hasta mañana discutiendo este punto y en eso creo que también tenemos dificultad en hacer síntesis. La propuesta es que la próxima sesión se considere la presencia del magistrado de Colombia, la presencia del gobernador de la Araucanía. Van a quedar listas las tablas para 3 semanas más. La siguiente va a ser postulaciones al INDH y la subsiguiente va a ser propuestas de visitas de quienes hemos hecho propuestas de, voy a decirlo así, de este otro sector para hacer un equilibrio justo. Respecto a, lo voy a llevar a votación para ir resolviendo el tiro, quienes están por hacer una sesión extraordinaria de la comisión. ¿No hay acuerdo entonces? Y por lo tanto estos puntos se aclaran, se da por acordado. Se ofrece la palabra asuntos varios, es que creo que si no, no vamos a avanzar. Y la palabra, yo quiero recordar que asuntos varios en esta comisión acordamos 2 minutos y yo los voy a considerar. Diputada Osandón, diputada Fríe, diputado Araya. Gracias, Presidenta. Solo como sugerencia, cuando se ponga en tabla la exposición de los diputados que han visitado las cárceles, podríamos aprovechar la instancia también, tal vez, de invitar a la ministra de Justicia por el tema que nos hemos enterado de las torturas que se han realizado dentro de las cárceles con los primericios, que encuentro que es un tema, o sea, me tiene a mí al menos afectadísima, encuentro que es muy brutal lo que se ha enterado. Yo creo que también tenemos que tratar ese tema y tal vez en ese mismo contexto. Sí, no te preocupes, tal vez perfecto, no, sí, lo entiendo. Diputada Fríes. Sí. ¿Quién venía a la palabra? Diputado Araya. Gracias, Presidenta. Sí, yo creo que coincido con las diputadas, estoy absolutamente impactado por lo que aparece en prensa. Santiago 1 es verdaderamente una cuestión aberrante, pero que va muy en la línea de una reunión que estuve con lo que me advertía el director de Gendarmería. Hoy en nuestras cárceles el control ya no lo ejerce el que antiguamente se denominaba el choro. No, hoy día el control lo tienen los narcotraficantes, y según lo que el mismo director comentaba, está el nivel de poder que aquellos que incluso pueden optar a libertad de algún tipo, tienen que pedir la autorización a los narcos que controlan para poder salir. Y si no les autoriza, no pueden salir. O sea, ese es el nivel de control que tienen estos sujetos en las cárceles. Y creo que también sería interesante invitar al director de Gendarmería, porque tiene el conocimiento ahí en terreno, en la realidad carcelaria, e insistir, porque vi que había buena disposición de parte de la comisión, de que visitemos varios centros penitenciarios. Ojalá podamos cubrir la mayoría, o al menos visitar, en el caso en este particular de Santiago 1, u otros de alta complejidad, porque la realidad carcelaria, y ahí coincido con lo que decía la diputada Frías, yo creo que las personas privadas de libertad tienen que ser una preocupación. Yo soy convencido que debemos construir más cárceles precisamente por la dignidad y los derechos humanos de las personas privadas de libertad, para que estén en mejores condiciones.
Y si hoy está ocurriendo lo que aparece en el reportaje de La Tercera, lo que advertía el director de Gendarmería, etcétera, yo creo que es una cuestión que debiese centrar la preocupación de nosotros como comisión, porque está ocurriendo en lugares donde el Estado tiene control, o supuestamente debiese tener control. Entonces, debiese abocarnos 100%, Presidenta, sugiero que sesionemos allá, demos una señal importante de fiscalización, de presencia del Estado, que no solo está el gendarme ahí en la esquina del pabellón, sino que el Estado, aquí por medio de nosotros como parlamentarios y miembros de esta comisión, estamos presentes, preocupados también de los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de los abusos, especialmente que realizan los narcotraficantes en el lugar. Muchas gracias, Presidenta. Diputado Kaiser, se nos acorta el tiempo para los invitados. De inmediato, señor Presidente, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo propuesto. También que nuestra visita a la cárcel no sea vista como un ataque a los funcionarios de Gendarmería que muchas veces tienen que trabajar en posiciones prácticamente imposibles, especialmente por el poder que han alcanzado los narcotraficantes, que son capaces de ir a amenazar a sus hijos y a sus familias directamente en donde viven. O sea, hay que considerar eso también dentro del marco de las conversaciones. Yo siempre dispuesto, señora Presidenta, a que nosotros nos hagamos cargo de esta situación, nos hagamos cargo de la responsabilidad que tiene el Estado de impedir que se violen los derechos humanos bajo su alero. Muchas gracias. Diputado Guzmán. Presidenta, muy breve, hay un proyecto que está radicado en esta comisión que concede la nacionalidad por gracia al ciudadano norteamericano señor Stephen Colon. Ese proyecto es el boletín 11201-17, perdón. Es un proyecto de simple tramitación y quería pedir que lo tuviésemos presente para ponerlo en tabla a futuro. Retiro lo dicho, Presidente. Hacer síntesis de lo señalado para ir avanzando porque tenemos invitadas, invitados. Diputadas, diputados, vamos a considerar todas las invitaciones que señalan. Respecto a la visita a centros penitenciarios, me señala el secretario que no podemos ir como comisión, distinto que se vaya como delegación, y vaya una delegación de quienes aquí lo señalen. Para no detenernos en eso, sugiero que luego expresen la voluntad de sumarse a esta delegación y lo formalizamos desde la Secretaría para ir avanzando en el punto. Por lo tanto, si no hay más asuntos varios, vamos a pasar a la orden del día. ¿Tengo que tocar la campana después todo? Todavía se me olvida. Ya. En relación a la orden del día, esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla, continuar la discusión del proyecto de ley que modifica y fortalece la ley número 20.609, que establece medidas contra la discriminación, boletín 12748-17. Para este propósito, se acordó invitar al asesor legislativo de la Corporación Comunidad y Justicia, Gustavo Osvaldo Bajer Neira, y al director de Sostenibilidad de Fundación Todo Mejora Chile, Matías Trujillo. Matías Trujillo sabemos que está, don Gustavo, ¿está? Sí, está. Ya. Cada uno, don Gustavo, inicia usted, don Matías, por favor, continúa usted. La orden de, la forma de funcionamiento de la comisión es que cada uno hace su exposición de un máximo de 15 minutos, luego se hace una ronda de máximo de 15 minutos cada uno, se hace una ronda de consultas para que puedan responderlas, por favor. Se los agradezco. Antes de empezar, el diputado Araya me está pidiendo la palabra. Muy cortito, solo para una moción de orden. Ahora cambió la regla, los asesores pueden ingresar a la sala, en el fondo para que puedan ingresar también los asesores sobre todo de Johannes, que están bien interesados en estas materias. Entonces, no sé en qué quedó la regla. ¿Pueden participar o no? No, pero ¿pueden estar en la sala? Yo también. Pero está acá solo porque yo presido la comisión por si le pido cosas. No. Pero si todos resuelven que tiene que salir, yo no tengo problema. No, pero no. Yo feliz
pero que también puedan participar otros asesores, y yo creo que sirve para el debate, sirve para el apoyo legislativo. No se puede, por un tema de protocolo no se puede. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Infringiría, Van a digamos, salir, las no se lo normas puede. de los mismos comités, digamos. Van a salir ellos. ¿Podemos presentar un reclamo frente a esa norma Pero que por prohíbe que Podemos puedan hacerlo participar? como comisión, ¿Les estoy parece? de acuerdo. Porque yo creo que eso entorpece el trabajo Yo también legislativo. Los asesores son un aporte tremendo. Yo también creo. Tiene que salir, por favor. Lo siento, pero el diputado Araya es el culpable. Ya, vamos a partir con los invitados. No, voy a partir con los invitados. Van a salir todas las asesores y asesoras. Ya, pero yo voy a continuar. De acuerdo. De acuerdo. Don Gustavo, tiene la palabra por 15 minutos, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada presidenta. Bueno, muy buenas tardes por su intermedio a usted y a todos los diputados y diputadas presentes y a los miembros del equipo de soporte jurídico y técnico de esta comisión, y obviamente a también mis otros colegas que hoy día expondrán. Como corporación, Comunidad y Justicia, se nos encomendó exponer y expresar nuestra opinión acerca del proyecto de ley que modifica y fortalece la ley 20.609, también conocida como Ley Zamudio. Esta ley, como ustedes bien saben, tiene como fin establecer un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho en aquellos casos en que se cometan actos de discriminación arbitraria, tal como establece su artículo 1. Lo anterior se encuentra en sintonía con lo dispuesto en el artículo 1 de nuestra Constitución Política de la República, la cual declara que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y en su artículo 19, número 2, que además de establecer la igualdad ante la ley, establece la interdicción de la discriminación arbitraria. Sin embargo, el actual proyecto de ley contiene diversos aspectos que a nosotros como corporación nos preocupan, pues difiere de elementos que son básicos de la justicia procesal y civil. Al respecto, las apreciaciones que voy a compartir en la exposición no son exclusivas de ciertos grupos, sino que perfectamente podrían ser compartidas por cualquier persona razonable, pues se trata de aspectos de justicia que lamentablemente la iniciativa ignora. En primer lugar, me referiré a las críticas sustantivas, después a las críticas de carácter más bien procesal. Lo que refiere a las críticas sustantivas, podemos mencionar en primer lugar que hay una imprecisión en el significado del concepto de discriminación arbitraria. El proyecto de ley, en la propuesta de un nuevo artículo 2 en la ley, define la discriminación arbitraria de la siguiente manera: como toda distinción, exclusión, preferencia o restricción, carente de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, o que tenga por objetivo o resultado la privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de derechos fundamentales. Respecto a lo anterior, es posible señalar que la noción de discriminación arbitraria es un poco confusa. La inclusión del concepto o, es decir, del conector disyuntivo o, abre la puerta para diferentes interpretaciones. Una primera interpretación posible, aunque obviamente bastante absurda, y debida a la ausencia de un signo de puntuación con anterioridad a la conjunción o, es que la discriminación arbitraria es una conducta o efectuada por agentes del Estado o particulares, o bien que tenga por objetivo o resultado la privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales. Ahora bien, otra interpretación que es probablemente la que se desea establecer es la incorporación de una noción autónoma de discriminación arbitraria. ¿A qué me refiero? Es decir, que para que exista discriminación arbitraria no es necesario que la distinción, exclusión o preferencia o restricción prive, perturbe o amenace el ejercicio legítimo de derechos fundamentales. Lo cual igual llama profundamente la atención, pues aún los tratados internacionales que suelen ser invocados en esta materia enlazan la discriminación con otro elemento. Pese a lo anterior, valoramos que en el proyecto se mantenga el concepto de discriminación arbitraria, pues nuestro ordenamiento jurídico en general recoge dicha noción. El ejemplo más sencillo y que a todos se nos viene a la mente es la Constitución, la cual asegura, como dijimos en un comienzo, a todas las personas la igualdad ante la ley y establece la prohibición de la discriminación arbitraria en su artículo 19, número 2, pero también existe un importante conjunto de leyes que en nuestro ordenamiento jurídico también se refieren a dicho concepto. Hay algunos casos, por ejemplo, la ley 19.496, conocida como la ley del consumidor, establece el derecho del consumidor a no ser discriminado arbitrariamente por parte de los proveedores. Otra materia, por ejemplo, la Ley General de Educación,
reconoce el derecho de los alumnos y las alumnas a no ser discriminados arbitrariamente. Incluso otra ley que fue promulgada y publicada en marzo de este año, bastante nueva, la Ley de Garantías de la Niñez, reconoce como uno de sus principios la igualdad y no discriminación arbitraria. No planteamos lo anterior por razones meramente semánticas, sino por motivos también de coherencia interna. Lo lógico es que en un ordenamiento jurídico exista un uso uniforme de conceptos, sobre todo si se trata de nociones fundamentales como lo es la discriminación arbitraria. No en vano, detrás del elemento sistemático de interpretación de la ley, que establece el artículo 22, inciso segundo de nuestro Código Civil, existe la presuposición de que entre las normas de un ordenamiento jurídico de un país existe adecuada coherencia y armonía entre sí. En segundo lugar, podemos señalar respecto a el concepto de discriminación arbitraria, que en este ámbito también se amplía lo que son las categorías sospechosas. Se amplía largamente esta lista de categorías sospechosas que actualmente existen en la ley. ¿A qué me refiero con categorías sospechosas? Se refiere a esta serie de notas o caracteres que por regla general no deben ser utilizados para el establecimiento de distinciones entre individuos y que a priori le indicarían al juez la configuración de una discriminación arbitraria. Dicha ampliación no solo se efectúa mediante la inclusión de nuevos conceptos, por ejemplo, las características sexuales, la seropositividad, entre otros, sino que también se consagra con una categoría genérica final que menciona cualquier otra condición física y o social. Desde la perspectiva lógica, la mencionada ampliación nos parece preocupante, porque vuelve irrelevante toda mención directa a la persona que en concreto se busca proteger. Pensemos en la aplicación de la ley. ¿Cómo se podría defender una persona a quien yo acuso de discriminarme arbitrariamente, considerando, por ejemplo, que yo soy un hombre blanco, heterosexual y poseo un sinfín de otras condiciones físicas y o sociales? Toda protección de grupos especiales pierde sentido. Si es que consideramos, en definitiva, que todos formamos parte de un grupo especial, todos estamos protegidos frente a todos, porque en definitiva todos formamos parte de un grupo especial. Sin duda, sí, nadie está protegido, pues todos tendrían como excusa una preferencia, la preferencia o la pertenencia, mejor dicho, a una condición social. También existe la posibilidad, y esto hay que señalarlo, de que ante la ampliación de una lista de categorías se provoque un efecto contrario al que se buscaría con esta reforma. Ante la abundante mención de categorías o ante una importante mención de categorías que actualmente ya existe la ley 20.609 en el artículo 2, la jurisprudencia de hecho ha sido vacilante, pues por un lado hay fallos que han afirmado que uno de los requisitos para el éxito de la acción de no discriminación arbitraria es la concurrencia sí o sí de una categoría sospechosa, mientras que por otro lado hay fallos que indican que tales categorías no son un presupuesto para el éxito de dicha acción, por lo que la inclusión de estas nuevas categorías de una cláusula final abierta y en definitiva la profundización de esta lógica de grupos protegidos probablemente solo contribuya a continuar con esta vacilante tendencia sin otorgar estándares de certeza que todos requerimos ante una ley como esta. En tercer lugar, una crítica también de carácter sustantivo es que se restringe el ámbito de aplicación de lo que es la justificación razonable. El proyecto de ley sugiere que para que una justificación sea razonable es necesario que surja de hechos, criterios o prácticas, que en segundo lugar también estos sean invocados con ocasión del ejercicio de algún derecho constitucional. En tercer lugar, que siempre que estos puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima. En cuarto lugar, que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios, idóneos y proporcionales. Y en quinto lugar, que no generen estigmatización o menoscabo de quienes se vean afectados por la distinción, exclusión o restricción. Tal como se encuentra propuesta en la iniciativa, la justificación razonable la verdad es que resulta muy difícil o imposible demostrar que una determinada conducta es racional y en definitiva carece de arbitrariedad. Sobre todo por la inclusión del último requisito que mencionamos, que es que no se genere estigmatización o menoscabo. Pudiera imaginarse un caso en el que un denunciado lograra demostrar con éxito los primeros requisitos, pero quizás el último no. Sin embargo, este último, como decíamos, la verdad es que es bastante especial porque recae en aspectos meramente subjetivos, como es la estigmatización y el menoscabo, y además recae sobre un hecho negativo que es bastante particular, que es la no generación de algo subjetivo, que es la estigmatización o menoscabo, lo cual pondría al denunciado en una posición de absoluta indefensión porque es algo ajeno totalmente a él. Y aparte sería que no se probó, que no se generó eso en la persona contraria. Ahora, en cuanto a la crítica referida a la acción propuesta, críticas más bien de carácter procesal, en primer lugar, el proyecto de ley invierte lo que es la carga de la prueba. El proyecto de ley señala expresamente que cuando de los antecedentes aportados por el recurrente resulten indicios suficientes de que se ha producido una acción u omisión que importe discriminación arbitraria,
corresponderá al denunciado explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Mediante esta norma no se hace otra cosa, como dijimos, que alterar la carga de la prueba. Aun cuando se quiera denominar esta modificación de otra manera, los autores, de hecho, de una norma similar que se encuentra en el derecho laboral, el artículo 493 de nuestro Código del Trabajo, reconocieron que esta, si uno analiza la historia de la ley, que esta corresponde a una, entre comillas, matización de la regla general sobre la carga de la prueba. Y que a través de ella, también entre comillas, se invierte la carga de la prueba. En el derecho laboral esto obviamente tiene una razón muy importante, pues los trabajadores muchas veces no tienen la documentación necesaria para probar hechos que sí están en poder del empleador. Sin embargo, en los casos propuestos por esta ley no se detecta una razón a partir de la cual podamos asumir que esto se da con frecuencia. En segundo lugar, como una crítica más bien de carácter procesal o referida a la acción de no discriminación arbitraria, el proyecto de ley también propone un aumento del monto máximo de multa. De un tope de 50 unidades tributarias mensuales pasa a 500 unidades tributarias mensuales. El problema, la verdad, es que no es tanto el aumento, sino que la desproporción en relación al sistema global de multas que hay en el derecho chileno. Por ejemplo, si miramos el Código Penal, en donde se describen las conductas de mayor gravedad social, las multas aplicables a las faltas en general no exceden de 4 UTM. Y en el caso de los crímenes, es decir, la categoría de delitos más graves, en general no exceden de las 30 UTM. Existen ciertos casos, por especial consideración a la gravedad de la conducta, en donde se castiga conducta, obviamente, con multas superiores, como ciertas conductas penalizadas por la Ley 20.000, conocida Ley 20.000, que llega hasta las 400 unidades tributarias mensuales. Pero la verdad es que nada llega a las 500 UTM, o muy pocas cosas. Un sistema en el que una conducta, obviamente, menos grave se castiga con más severidad, evidentemente, tiene notas de injusticia. Por lo tanto, legislar en este sentido creemos que solo contribuiría a deslegitimar nuestro sistema procesal en circunstancias en las que la ciudadanía demanda todo lo contrario. Y en tercer lugar, y última crítica que podemos compartir respecto al ámbito de la acción, mediante un reemplazo en el actual artículo 12 de la ley, la iniciativa propone suprimir la sanción de multa contra el recurrente que es vencido en juicio. Se podría argumentar, y de hecho se suele argumentar, que esto constituye como un factor inhibitorio para que las personas que son objeto de discriminación arbitraria no interpongan la acción, al temer verse condenadas a una sanción si accionan judicialmente. Sin embargo, existe evidencia, de hecho en estudios que se han hecho en la aplicación de la ley, que la aplicación de esta multa ha sido excepcional. La norma que se pretende eliminar tiene requisitos sumamente exigentes. Al respecto, no es suficiente que el demandante sea vencido totalmente, lo que es lógico, sino que también la denuncia debe haber carecido de todo fundamento, como señala la ley. En otras palabras, si el juez advierte un mínimo de motivación en la denuncia, no puede imponer la sanción. Además, como puede apreciarse, su fundamento es sancionar el abuso y, consecuentemente, evitar una conducta que es constitutiva de mala fe, es decir, que es contraria a la buena fe, al prevenir que se active la jurisdicción por acciones que carezcan totalmente de razonabilidad. Como se puede advertir, todas las apreciaciones que hasta acá hemos expuesto se basan en principios mínimos de racionalidad y justicia que lamentablemente el proyecto no respeta. No es justo establecer penas desproporcionadas, no es racional limitar a lo sumo lo que la iniciativa denomina como justificación razonable. En definitiva, no es racional legislar con buenas intenciones, por loables que sean, desprotegiendo a las personas. Agradecemos esta oportunidad, pues en un debate democrático evidentemente se exige tener sobre la mesa todas las miradas sobre una iniciativa tan importante como es la reforma a la ley 20.609. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Tiene la palabra Matías Trujillo por 15 minutos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Soy Matías Trujillo, director de sostenibilidad de la Fundación Todo Mejora, la cual trabaja por el bienestar de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que sufren violencia y discriminación basada en su orientación sexual, identidad y expresión de género. Por esta razón creemos fundamental profundizar la reforma propuesta en la ley 20.609. Como fundación buscamos aportar la discusión de la ley, siendo nuestro objetivo componer nuestro conocimiento técnico de la temática en esta cuestión. Nuestra presentación se basará en 2 propuestas de modificación al proyecto de ley y 2 consideraciones generales para su redacción. Recomendaciones generales. En primer lugar, es esencial considerar la importancia de la institucionalidad antidiscriminatoria. Actualmente la ley tiene como objetivo instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho toda vez que se cometa un acto de discriminación arbitrario.
También se señala que corresponderá a cada uno de los órganos de administración del Estado, dentro del ámbito de su competencia, elaborar e implementar las políticas destinadas a garantizar a toda persona, sin discriminación arbitraria, el goce y ejercicio de sus derechos y libertades. Esto tiene como consecuencia un vacío respecto a la institucionalidad en materia de igualdad y no discriminación. Tal como lo plantea el Informe de Políticas Públicas número 10 de Espacio Público Chile Diverso, Institucionalidad para la Igualdad, la Ley 20.609 no especifica mecanismos ni plazos para elaboración e implementación de políticas públicas contra la discriminación por parte de instituciones públicas, 2016, página 38. Por lo que ciertas funciones clave para la promoción de la no discriminación no son encomendadas a ninguna institución, teniendo como resultado un abordaje ineficiente sobre el problema de la discriminación. Por su parte, la ausencia de institucionalidad que coordine las acciones y estrategias puede tener como consecuencia, según Espacio Público, 1. Que la importancia acordada a la no discriminación como política de Estado quede subordinada a orientaciones de cada administración o a la presión ejercida por determinados grupos. 2. El Estado aborde el problema de la discriminación de manera parcial y sectorial. 3. Nuevas formas de desigualdad debido a la ausencia de una autoridad, en donde ciertos grupos puedan acceder a la agenda pública teniendo mayores probabilidades de generar una respuesta por parte del Estado que otros grupos menos visibles. Y 4. Que no se aborde o elabore ninguna acción en torno a medidas de antidiscriminación. Actualmente, esto se puede visibilizar en las cifras sobre el impacto de la norma en el país. De acuerdo a cifras entregadas por el Poder Judicial mediante Ley de Transparencia, se evidencia que del 2012 al 31 de mayo del 2020 se presentaron un total de 465 demandas por la Ley 20.609 a lo largo del país. A mayo del 2020, el 59,5% del total de las demandas presentadas en 8 años había cerrado su proceso, lo que equivale a 277 acciones judiciales. Sin embargo, solo el 23,4% terminó con sentencias. De estas 465 denuncias, el 29% denunció discriminación por discapacidad, el 13% por enfermedad, el 12% por ideología u opinión política, el 7% por orientación sexual y el 4% por identidad de género. El resto se divide entre categorías protegidas por la misma ley. De esta forma, una institucionalidad que posicione a la no discriminación como foco prioritario mejorará la gestión transversal de los casos de discriminación, propiciando que el Estado logre abordar de manera integral la problemática. En segundo lugar, es fundamental priorizar un enfoque preventivo en el trabajo contra la discriminación y la violencia. Actualmente, la ley no posee ninguna mención respecto a la prevención de situaciones de discriminación. Si bien el proyecto de ley en la propuesta de reemplazo del artículo 1 indica que objetivos de esta ley tiene por objetivos principales erradicar, prevenir, sancionar y reparar toda discriminación en contra de cualquier persona o grupo de personas y promover el principio de igualdad y no discriminación, posteriormente ni ninguna alusión explícita a mecanismos de prevención. Al no considerar de manera efectiva la prevención, se promueve un enfoque netamente reaccionario a la situación de discriminación y violencia, es decir, en la práctica solo se considera la sanción. Si bien junto a la reparación, son acciones fundamentales para erradicar la discriminación, no pueden ser las únicas. Hoy en día la prevención se debe entender como una forma de anticiparse a las situaciones de discriminación, generando estrategias para poder responder de la mejor forma en caso de que esto ocurra. Por lo tanto, al momento de proponer la prevención como parte de la reforma de esta ley, es necesario que exista congruencia. En este sentido, es importante proponer y considerar medidas de prevención y lograr ejecutarlas. Por lo tanto, proponemos la siguiente modificación en base a la expertise de Todo Mejora, en su artículo 1, inciso segundo, que diga lo siguiente. Corresponderá a cada uno de los organismos de la Administración del Estado, dentro de su ámbito de competencia, prevenir, erradicar, sancionar y reparar toda forma de discriminación, así como también elaborar e implementar las políticas destinadas a garantizar que toda persona, sin discriminación arbitraria, el goce y el ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos por la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. En tercer lugar, resulta fundamental entender que la Ley 20.609 no es exclusiva de la diversidad sexual y de género, sino que busca erradicar la discriminación contra toda y cualquier persona. Esto incluye a mujeres, migrantes, personas en situación de discapacidad, diversidad sexual y de género, grupos religiosos, personas adultas, mayores, entre otros. De acuerdo a la segunda consulta de discriminación del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica 2021, entre los años 2012 y 2016, en las causas civiles ingresadas a tribunales por primera instancia por discriminación, la causa más común para hombres y mujeres fue por enfermedad o discapacidad.
Respecto a las razones de la discriminación, la consulta destaca que, en conjunto con la Encuesta Nacional de Derechos Humanos del 2018, los temas más mencionados son color de piel con un 48%, ser pobre o no tener dinero con un 42% y la orientación sexual con un 37%. Si bien las cifras muestran distintas tendencias de discriminación, como lo mencionado anteriormente, es sumamente importante mencionar que en varias situaciones pueden existir una discriminación múltiple o intersectorial. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 2019, el concepto de interseccionalidad se puede emplear en los casos de discriminación donde presentan múltiples factores de vulnerabilidad y riesgo de discriminación asociados a una serie de condiciones particulares. Por ejemplo, una mujer en situación de pobreza o viviendo con VIH. La intersección de identidades ayuda a entender por qué ciertas situaciones acentúan violaciones de derechos humanos contra personas o grupos, ya que no solamente son discriminadas por una característica, sino que por varias. Ejemplo de ello es el caso de Sandra Pavés por ser mujer y lesbiana, en donde el Estado de Chile es responsable por la vulneración a los derechos de igualdad y no discriminación, a la libertad personal, a la vida privada y al trabajo reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sandra Pavés sufrió un trato discriminatorio al ser separada de su cargo de profesora de religión católica en un colegio público en base a la decisión de la Vicaría para la Educación del Obispado de San Bernardo con base en su orientación sexual. La Corte Interamericana de Derechos Humanos constató que las afectaciones a los derechos a la libertad personal y a la libertad privada de Sandra Pavés fueron producto de un trato diferente basado en su orientación sexual. Como fundación sostenemos que es fundamental erradicar la discriminación en todas sus formas y contra todo grupo humano, con especial énfasis en aquellos grupos que viven discriminación y exclusión histórica o violencia interseccional. Por lo tanto, es imprescindible también integrar a niños y adolescentes y jóvenes en esta modificación. La instauración de la igualdad y el principio de no discriminación es una oportunidad para incidir en la construcción de una sociedad inclusiva, siendo uno de los objetivos de esta reforma, pero no se puede llevar a cabo sin considerar a todos los grupos que han excluido y marginado históricamente, como lo son niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y también las personas adultas mayores. Según la encuesta de calidad de vida de la vejez del 2019, el 33% de las personas mayores ha sentido siempre o algunas veces un trato injusto por parte de su edad en el sistema sanitario y un 24% en los servicios públicos municipales, por lo tanto han vivido situaciones de discriminación dado su rango etario. Desde Todo Mejora, nuestro enfoque se basa en niños y adolescentes, y desde ahí que trabajamos por el objetivo de que todas las niñas y adolescentes vivan en espacios seguros y libres de violencia. Recalcamos que la evidencia de la discriminación por parte de las niñas y adolescentes es una realidad y debemos trabajar en pos de erradicar esta. Tal como planteó la Defensoría de la Niñez el año 2020, niños, niñas, adolescentes y jóvenes suelen estar más expuestos a una discriminación intersectorial dado que son personas en crecimiento. Se enfrentan a mayores barreras sociales y culturales para el pleno disfrute de sus derechos y, además, los niños ni adolescentes no se identifican grupo históricamente discriminado, enfrentan una combinación de obstáculos adicionales a su vida cotidiana. Por lo tanto, suelen vivir situaciones de discriminación en etapas vitales y en relación a características personales según la Defensoría de la Niñez. Actualmente, niños, niñas, adolescentes y jóvenes no son mencionados en el proyecto ni la actual Ley 20.609. En consecuencia, no se están tomando medidas para ajustar la acción a la no discriminación al interés superior de este grupo. El estudio de opinión de niños y adolescentes del 2019 de la Defensoría de la Niñez identificó que en general el 52% de las y los estudiantes que cursan entre quinto básico y cuarto medio los han hecho sentir mal, identificando situaciones de discriminación. Por lo tanto, es esencial integrar a niños y adolescentes dentro de la reforma de ley, dado que son sujetos de derecho y el Estado debe velar por la garantía de sus derechos y participación. En consiguiente, desde la Fundación Todo Mejora proponemos la siguiente modificación en reemplazo del artículo 1, inciso primero. Objetivo de esta ley. Esta ley tiene por objetivo erradicar, prevenir, sancionar y reparar toda discriminación en contra de cualquier persona o grupo y promover el principio de igualdad y discriminación, instaurar un procedimiento judicial esencial y rápido que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho cada vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria en contra de toda persona en atención a grupos etarios en situación de vulnerabilidad. En conclusión, el proyecto de ley presentado que busca reforzar y garantizar la no discriminación es esencial. Desde Todo Mejora propusimos dos consideraciones generales que mejoran este proyecto, potenciando la construcción de una sociedad basada en el respeto, la dignidad y la igualdad. Desde la Fundación Todo Mejora consideramos fundamental el trabajo en torno a este proyecto de ley para erradicar la discriminación y seguir incidiendo en el respeto y la promoción de los derechos de los grupos históricamente excluidos y de todas aquellas personas víctimas de discriminación. Es necesario instaurar herramientas jurídicas e instituciones capaces de acompañar la construcción de una sociedad más segura, afirmativa, inclusiva y libre de violencia para todas las personas, especialmente para niños, niñas, adolescentes y jóvenes. En este sentido, si bien por primer paso, esta reforma es necesaria para dar
este importante proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Le pido por favor a ambos que nos puedan hacer llegar las exposiciones que hicieron, si las tienen anotadas y para poder compartirla con las diputadas y diputados de la comisión. Se ofrece la palabra, consultas. Diputado Araya, diputado Kaiser. Gracias, Presidenta. Agradecerle a los expositores por ambas presentaciones. Y tengo una duda en particular en relación al artículo 2 del proyecto de ley, en el cual se hace referencia a, se considerará discriminación arbitraria todo acto, práctica y o tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o de cualquier otra naturaleza que tenga como objetivo modificar la orientación sexual o la identidad y expresión de género de una persona o un grupo de personas. Y me gustaría saber ambas opiniones en relación a esto, porque afecta, entre otras cosas, tanto a las terapias reparativas, reconstructivas, no sé cómo es el término, para quien, teniendo en el fondo una situación, una condición, no sé cómo llamarlo, para que no salten en el fondo mis colegas, pero que quieren en el fondo someterse a terapia para transicionar hacia la heterosexualidad, no sé. Y también las terapias afirmativas, que eso también son terapias sobre todo para la comunidad trans, y ahí me pueden colaborar más los especialistas, quienes transitan hacia, en el fondo, otro sexo. Si esto también va a afectar ambas posiciones, ambas terapias. Yo sé que genera revuelo en cierta parte de la comunidad LGBTI, más en el fondo al mundo activista, no a la comunidad, al mundo activista, pero esta cuestión tiene varias derivadas, y aquí el mundo de la gente de la medicina me puede ayudar. ¿Es adecuado prohibir terapias, en el fondo, y con este nivel de alcance y falta de exactitud? ¿Qué pasa en el fondo con quien libremente quiere someterse a una? ¿Es para prohibirlas por ley? Si nos pueden profundizar ambas posiciones, me gustaría poder saber, porque va a tener repercusiones tanto en la afirmativa como en la negativa. Gracias, Presidenta. Diputado Kaiser. Muchas gracias, señora Presidenta. Por su intermedio, me gustaría consultarle a don Gustavo Ver si puede profundizar sobre el principio del litigio temerario y la necesidad de sanciones contra dicha conducta. Esto asociado con que en esta ley se establece también que terceros pueden interponer acción, no siendo ellos directamente los afectados. Y yo sospecho que se podría crear en torno a esto una especie de industria legal en torno a posibles querellas. Es decir, si yo no soy afectado, pero yo puedo, o sea, no querellas, pero denuncias, pero yo puedo denunciar al voleo, esperando que entonces me salgan multas o reparaciones, no habiendo ninguna sanción si yo hago una denuncia temeraria. Entonces, evidentemente, esta cuestión se puede desmadrar. Esa era la consulta que yo tenía para don Gustavo Ver. Y la segunda es la siguiente. Yo entiendo de que exista y ha existido siempre en nuestra civilización, en las más distintas civilizaciones, un cierto acercamiento a la ingeniería social. Es decir, nosotros queremos mejorar nuestras sociedades con la intervención desde el poder. Yo naturalmente no comparto esa visión, pero esa es la razón por la cual estamos en lados distintos de la mesa política, digamos así. La ingeniería social, entonces, es decir, la intervención del poder para transformar a la sociedad en un lugar que sea la copia feliz del Edén, es decir, la utopía de Tomás Moro, es realmente un objetivo a querer alcanzar, y esa pregunta yo se la quiero presentar a Matías, que es representante de la Fundación Mejorar. Porque muchas veces nosotros hacemos ingeniería sobre cosas que no siempre entendemos 100%. ¿Cuál es la pregunta, diputado? La pregunta es, ¿él cree efectivamente que esta ingeniería social que está proponiendo no va a tener efectos secundarios? Muchas gracias. Diputada Bulnes.
Perdón, entiendo que estamos hablando de la ley de perfeccionar, que estamos hablando de la ley de perfeccionar y modificar la ley 20.609. De verdad no entiendo qué es lo que tiene que ver con esta pretendida ingeniería social y tampoco se me alcanza bien qué tiene que ver el tema de las terapias de reconversión con el tema de la prohibición de la no discriminación, de la discriminación, sea con apellido o sin apellido de arbitraria. Perdón, pero me complica la pregunta porque no entiendo a qué va. Si estamos discutiendo las observaciones que se han hecho respecto de los expositores respecto de esta ley. Puede ser que yo me haya perdido algo, pero de verdad no se me alcanza. Antes de Hay darle la temas que son muy palabra, interesantes de discutir, pero tenemos que hablar de lo que estamos hablando concretamente. voy a pedir que los invitados nos respondan las consultas. Si no hay más consultas, ofrezco la palabra para estos puntos, pero espero que los invitados nos puedan responder las consultas. ¿Hay más consultas? ¿No? Por favor, primero. Yo no sé si... Pero puede ser después. Puede ser poco claro y quizás le puedo- Pero lo hacemos después. Si a lo mejor No sé si el invitado entendieron. Por eso voy a preguntar, si el diputado, si Gustavo y Matías entendieron las consultas para responder, por favor. De acuerdo. Gustavo primero, Matías después y después hacemos un punto si se quiere. Perfecto. Muchas gracias, estimada presidenta. Bueno, por su intermedio, en lo que se refiere a la pregunta de lo que se conoce, lo que algunos conocen como terapias de conversión, del diputado Araya, por su intermedio, le respondo. Y efectivamente, bueno, este proyecto en el artículo 2 propuesto de reemplazo de la ley 20.609 incluye un inciso final en que efectivamente se considera como discriminación arbitraria lo que serían, y cito textual lo que dice el proyecto, todo acto, práctica y o tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o de cualquier naturaleza que tenga como objetivo modificar la orientación sexual o la identidad o expresión de género de una persona o un grupo de personas. Esto podría catalogarse o podría configurarse como una terapia de conversión, depende obviamente del punto de vista desde el que se vea, o incluso también otros han denominado esto como lo que son los ECO-CIEC, es decir, los esfuerzos para cambiar la orientación sexual, identidad y expresión de género. Se ha catalogado de distintas maneras, y cada uno con sus particularidades, obviamente. Este tema es un debate en primer lugar, y en mi opinión, que creo que debería tratarse en asuntos relacionados a identidad de género, expresión de género y orientación sexual, los cuales evidentemente son invocados como categorías protegidas o categorías sospechosas, obviamente, del proyecto de ley, y por lo tanto son parte de un grupo de categorías en específico. Cuando hablamos de no discriminación arbitraria estamos hablando de algo mucho, mucho más amplio, y por lo mismo, sin perjuicio de que esté relacionado, pero por lo mismo y por un tema de transparencia legislativa y del debate legislativo, es bueno que si alguien se conecta a ver la sesión en la cual estamos discutiendo este tema, sepa que estamos hablando ni nada más ni nada menos que de no discriminación arbitraria, y no de otra cosa que podría de alguna manera relacionarse, pero estamos hablando de eso directamente, que agrupa un sinfín de otras cosas. Entonces, creo en mi opinión que este tema debería abordarse en otro debate y no en un proyecto de ley como es este, que es referido a la no discriminación arbitraria. Ahora bien, cabe preguntarse, el proyecto de ley define lo que es la discriminación, la discriminación arbitraria, lo que en definitiva establece medidas en contra de la discriminación arbitraria, y por lo tanto cabe preguntarse si la noción que da de terapias de conversión el proyecto es o no discriminación arbitraria a la luz de la definición del inciso primero de este artículo 2. Una terapia de conversión, o conocida como conversión, ¿es necesariamente una distinción, exclusión, preferencia o restricción? Claramente no necesariamente va a ser sí o sí algo que queda incluido dentro de esa noción, por lo que incluso podrían entregarse herramientas para que el juez pueda dibujar el concepto de discriminación arbitraria y por lo tanto se incurra en efectos no deseados en la reforma. Ahora bien, si se concluye que esto sí es discriminación arbitraria, ¿por qué no incluir otras conductas que también serían discriminatorias en el artículo 2 en los incisos finales? No solo lo que se conoce como terapias reparativas, terapias de conversión, terapias afirmativas o los distintos conceptos que podamos invocar,
También podríamos establecer un sinfín de otras conductas que per se o a priori serían consideradas como discriminatorias. No hay ninguna razón por la cual podríamos en específico proteger esto. Y hay una reflexión que más bien a mí me llega desde el punto de vista de fondo de lo que es el proyecto de ley. De hecho, creo que comparto plenamente lo que dijo el otro expositor en cuanto, de hecho hay un trabajo que trata este tema que es del profesor José Manuel Díaz de Valdés, un trabajo que se llama ¿Es la ley Zamudio verdaderamente una ley general antidiscriminación?, en donde él lamenta que se haya asociado excesivamente esta ley a lo que son las minorías sexuales. De hecho, dice en su trabajo textualmente que la ley se ha identificado excesivamente con un grupo discriminado, lo que no corresponde a una ley general antidiscriminación. Por lo que, como decimos, habría que reflexionar, y creo que sería muy bueno que cada uno pudiera hacerlo, es que si la inclusión de este inciso final en el proyecto contribuye a fortalecer la normativa antidiscriminación, o bien si derechamente perpetúa esta lógica sectorizada, identitaria de lo que es la ley de antidiscriminación. De hecho, este profesor también dice otra cosa, dice, otros grupos deberían haber sido incluidos o haber sido tomados en cuenta en la ley, como son las minorías religiosas, los discapacitados, e incluso también dice que deberían haberse considerado fuertemente lo que es la discriminación sufrida por los pobres, que quizás podría ser la forma de discriminación más fuerte que existe y de la que menos quizás se habla. Entonces, hay que preguntar si quizás es el concepto de fondo, si realmente la inclusión de este inciso es correcto o no en el sentido del proyecto de ley, y por qué se estaría relevando una situación mientras que hay otras situaciones que podrían decir que son discriminatorias y que no se incluyen. Y en cuanto a la segunda pregunta del diputado Johannes Kaiser, por su intermedio, presidente, obviamente procedo a responder lo que refiere a la denuncia sin fundamento, al litigante temerario. La verdad es que este tema no lo puede vincular con lo que es la buena fe en el proceso. La buena fe en el proceso, bueno, y en general en nuestro sistema jurídico, la buena fe es un principio, es una norma que también tiene aplicabilidad, y en el aspecto procesal tiene una importancia muy, muy, muy relevante. Una forma de protección a la buena fe es el establecimiento de sanciones para aquel que en este caso promueve un litigio sin fundamento. Esta norma que se propone eliminar en el proyecto, que está en el artículo 12 de la actual ley 20.609, no es única en nuestro derecho. Habitualmente se dice que es única, que es como algo que se inventó. No es única, de hecho existe una norma en el Código de Procedimiento Civil en materia de implicancia y recusaciones que establece respecto de aquel que reclama una implicancia o recusación y que es desechada, establece la condena en costas y el establecimiento de multas de carácter pecuniario. Este es el artículo 122 del Código de Procedimiento Civil. O sea, no es una norma única, aunque obviamente no es una norma que uno pueda encontrar fácilmente. El derecho en general sanciona las conductas que son constitutivas de abuso y por lo tanto que son contrarias a la buena fe. Y otra cosa que puedo afirmar respecto a este tema de la buena fe es que la iniciativa, por un lado, propone, como decíamos, eliminar la sanción al que denuncia sin fundamento, mientras que por otro lado, en otra modificación que hace la ley, en el artículo 10 de la ley, permite que el juez estime la prueba según y cito el proyecto de ley, según la buena o mala fe con que haya litigado las partes. En otras palabras, el proyecto de ley, por un lado, elimina una norma que tiene por fundamento evitar el abuso y, en definitiva, proteger la buena fe, pero por otro lado, el proyecto propone una norma que protege la buena fe. Entonces hay un aspecto contradictorio dentro del mismo proyecto y por lo tanto no se entiende cómo se está protegiendo la buena fe en la misma iniciativa, y por lo tanto hay un tema ahí relacionado con el litigante temerario. Muchas gracias. Matías, tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, Presidenta, a través suyo, Presidenta. En relación a la primera pregunta, la cual tiene relación, disculpe, estaba tomando nota. Deme un segundo.
La primera pregunta es, si me la pueden repetir, por favor. Diputado Araya. Sí, le vamos a ver. Inciso final del artículo 2 del texto propuesto, en relación a la modificación de la orientación sexual, terapias afirmativas, terapia de reconversión y otro tipo de asuntos de la materia. Súper. El experto independiente de las Naciones Unidas, Víctor Madrigal Forlós, en el 2020 destacó lo deshumanizante de estas terapias que incluyen abuso físico y psicológico y urgió a los países a prohibirlas para evitar devastadoras consecuencias sobre la población LGBTQA+. El enviado especial de la ONU destacó que 4 de cada 5 personas sometidas a estas terapias son menores de 25 años y la mitad de los menores de 18. Explican los efectos de estas en quienes la viven son de larga duración, con problemas fuertes de ansiedad, autoestima y aislamiento. En ese sentido, me parece importante destacar que las terapias, que las mal llamadas terapias de conversión son consideradas tortura por la Organización Mundial de la Salud y nadie debería estar sometido a esto, independiente de su orientación sexual o identidad o expresión de género. En particular, desde lo que nos atingente a la Fundación, es que nos incide principalmente porque aborda niños, ni adolescentes y jóvenes, eso en primera instancia. Respecto al litigio temerario, es no entender de buena manera lo que es el acceso a la justicia de chilenos y chilenas, y como país, de alguna u otra manera, tenemos que garantizar finalmente que niños, ni adolescentes y jóvenes puedan exigir sus derechos. En relación a la afirmación de... En relación a la... Disculpen, estaba... Respecto a la idea de ingeniería social, como lo definió, como se menciona, a mí me parece que el concepto de ingeniería social de alguna otra manera es crear una sociedad en donde se respete la dignidad de la persona tal como lo indica la actual Constitución República de Chile. En ese sentido, tal como mencionó el otro expositor, no tenemos evidencia concreta de que hayan personas siendo discriminadas por ser hombres blancos heterosexuales con estudios superiores, y con finalmente una posición de privilegio tal. Lo que sí hemos encontrado, y parte de la exposición que hemos proporcionado en este momento, ha sido como también las demandas que han sido llevadas tienen principalmente por la ley de discriminación en un 29%, tienen relación por situación de discriminación por discapacidad, un 13% por enfermedad, un 12% por ideología o opinión política, un 7% por orientación sexual y un 4% por identidad de género. Respecto a la última pregunta, me parece que es importante también como abordar que hoy día este proyecto de ley no habla solamente de minorías, no es un proyecto que hable exclusivamente de la diversidad sexual y género, sino es un proyecto de ley que de alguna u otra manera tiene por objetivo establecer que toda la sociedad de alguna u otra manera convive en un espacio de igualdad en dignidad de derechos. Muchas gracias. ¿Pregunta? Sí, muy Se nos está acabando el tiempo. Sí, muy sencillo, solo para aclarar. La apreciación que realiza Matías en relación a las terapias de reconversión involucra también en dirección opuesta, en fondo las afirmativas, por ejemplo la transafirmativa, etcétera. No, ¿y cómo no él, lo incluye. No lo incluye, son cosas distintas. No. Es que eso es lo que no... Si puedes ahondar un poquito más en eso, ¿por qué, entre comillas, para un lado sí está incluido y para el otro lado no? ¿Por qué si alguien, una persona en el fondo que era homosexual y se quiere someter a una terapia para ser heterosexual, no lo puede hacer, pero en dirección contraria sí lo podría hacer? No entiendo. Aclárame un poco. No entiendo por qué es discriminación por un lado y no discriminación para el otro. Claro, está prohibido por un lado porque tiene relación con ir contra la esencia de tu identidad, ¿no? Cuando pensamos en la discriminación arbitraria, estamos haciendo alusión directa a características inherentes a tu condición humana, y eso implica la orientación sexual e identidad de género. Si tú, y una evidencia tremendamente personal, y desde ahí se identifica, se define la identidad de género, por ejemplo, que la propia evidencia de género quieres justamente llevar a cabo o poder realizar tu propia evidencia de género, me parece que es una terapia afirmativa y es finalmente lo que tanto la OMS como distintos sistemas internacionales en términos médicos han promovido justamente para avalar la identidad de la persona.
quienes van en dirección contraria, es decir, cuando tú recibes un estímulo externo que de alguna otra manera intenta negar o anular características inherentes a tu condición humana, se es considerado tortura según tanto organismos como la OMS, pero también otros organismos de protección de derechos. Diputado Kaiser, pregunta. Sí, pregunta. Lo que pasa, a ver, señora presidenta, por su intermedio. ¿Qué es lo que pasa? Existen personas que han transicionado en algún momento y después vuelven a retransicionar. Esos casos los conocemos de Inglaterra y de Europa, también de Estados Unidos. Existe un género que se llama género fluido. Es decir, las personas, existe una filosofía de que uno puede decidir también cuál es el género que tiene. Entonces mi pregunta va de la mano de esto. ¿Por qué en una dirección, y con eso refuerzo el argumento de mi colega, por qué en una dirección sería tortura, en otra dirección no sería tortura, en el caso de que exista libre voluntad de hacerlo? Creo que eso parte también de distintos supuestos, ¿no? Las personas de género fluido se identifican así y están en libertad de identificarse de manera fluida, y en ese sentido pueden vivir su propia vivencia de género tal como se les desea, y de alguna otra manera una sociedad basada en principios de libertad y dignidad debería permitirles que eso ocurra. El problema de la terapia de reconversión tiene principalmente el hecho de que son torturas en cuanto intentan negar o invalidar la experiencia humana de la persona. Es, de alguna otra manera, decirle a una persona que se siente con un género diferente, no lo puedes hacer, tienes que negar y tienes que reprimir esa pulsión identitaria personal. Y desde ahí también me gustaría como tratar de que nadie por ningún lado debería ser sometido a modificar parte de su identidad. Me parece que también una caricatura quizás que pensar de que una persona puede transicionar hacia un lado u otro, y si es así, la sociedad debería permitirle, en condiciones de resguardo, que por ese hecho de transitar de una dirección a otra, no viva, por ejemplo, exclusión laboral, exclusión de los servicios sanitarios, que no quede en los márgenes de la sociedad. Matías, uno recogiendo lo que me contaba la diputada Sandón por la preocupación en relación a la disforia como una situación que no sé si desea ver impactada por esta legislación. Y lo segundo, me cuesta entender una cuestión tal vez más antropológica a la base de lo que propone Matías. Si la identidad resulta inherente, y aquí estamos cuestionando que alguien vaya en contra de esa identidad, o sea, quiere decir que hay una identidad que es permanente, que está definida. El problema es que, ¿qué pasa con los que son fluidos, los que no hay libertad para poder disponer? ¿Alguien decretó esa identidad? ¿En qué momento se cierra esa cuestión? Porque si es una autodefinición, y no lo decreta nadie, puede mutar, puede cambiar, y podría incluso someterse a una terapia para ir en una dirección u otra. Entonces, ahí entra el conflicto con la libertad de las personas, porque aquí estamos prohibiéndole que pueda someterse voluntariamente a una terapia o alguna situación que lo lleve para reafirmar, fortalecer una dirección u otra. La heterosexualidad, la homosexualidad o cualquier otra manifestación sexual. Entonces Matías, me cuesta entender un poquito esa... Es la última pregunta porque tenemos invitados, me van a disculpar, pero para someternos a las reglas que aquí mismo pusimos. Matías, la última pregunta y pasamos al punto siguiente. Me parece interesante definir, por una parte, que en términos de identidad de género, el Sistema Internacional de Derechos Humanos y particularmente, por ejemplo, UNESCO, quienes han sostenido por mucho tiempo que la principal motivo de discriminación que hoy día sufren niños y adolescentes y jóvenes tiene relación con su género. Dentro de su género está su identidad y su expresión de género, donde no solamente está lo masculino o lo femenino, sino también está el género fluido, lo no binario y la comunidad trans principalmente. En ese sentido, ya llevamos varios años desde que el DSM ha eliminado el concepto de disforia en relación a la identidad de género, y en particular la disforia es la depresión profunda por cualquier motivo. La disforia de género en este sentido es una depresión profunda en relación a tu propio género, y en este caso los terapeutas tienen que acompañar y seguir una ética de acompañamiento ligada a derechos humanos. Muchas gracias, Matías, Gustavo, por sus exposiciones. Les quiero reiterar la solicitud de que por favor nos hagan llegar sus ponencias y les quiero agradecer. Muchas gracias.
Ahora vamos a avanzar hacia el punto 2 de la tabla. Vamos a continuar analizando el concepto de derechos humanos, ámbito de aplicación, sujetos activos y pasivos. Y para este objeto se acordó invitar al abogado de derechos humanos, don Gustavo Beriswil. Mire, aquí dice Beriswil. Aquí dice Beriswil, pero usted si quiere me dice su apellido de todo gusto, se lo agradecería. ¿Cómo suena, señora presidenta? Beriswil. Beriswil, muy bien. Yo le quiero decir que nunca lo dije así, pero muy bienvenido, don Gustavo Beriswil. Muchas gracias, señora presidenta y honorables diputados y asistentes. No es tan complicado. Tiene la palabra don Gustavo Beriswil. Señora presidenta, muchas gracias primeramente por la invitación que me ha hecho esta honorable Comisión de Derechos Humanos. Y se trata de una intervención por invitación del diputado de resaltar o aclarar ciertas cuestiones que están pasando en derechos humanos en nuestro país, fundamentalmente dentro de los tribunales de nuestro país, en la tramitación de las causas en que se persigue responsabilidad de algunas personas en transgresión o irrespeto a los derechos humanos. Soy abogado viejo ya, lo verán por mi apariencia, y más viejo aún de intervención en estas causas que han llegado a mí por, creo pensar que es porque he tenido un singular éxito en ellas y esto se va transmitiendo entre los clientes, y ejerzo la profesión en forma particular, no pertenezco a ningún organismo que financie mis honorarios ni intervención en estos juicios, no tengo ningún apoyo excepto el de mi oficina, secretaria y otros abogados que me colaboran en esta situación. Señora presidenta, se ha hablado desde todas las perspectivas y de todas las reuniones a las que he tenido la intención de asistir, no tan solo por esperar de intervenir, sino que de enterarme en los tópicos y los elementos que se discuten aquí. Y todos hablan de la igualdad, de los derechos humanos, de que tienen que respetarse, de que tiene que ser igual para todos, cómo esta institución ha ido evolucionando, etcétera, etcétera, etcétera. Específicamente hoy día la discusión sobre la modificación a la ley 20.609, muy interesante, y he escuchado a varios colegas que han hablado respecto de esta institución. Quiero hacerle presente a los señores diputados y a los intervinientes, los colegas, que en materia de los juicios de derechos humanos, o sea, ya entrando en procesos que se están tramitando actualmente en nuestro Poder Judicial, en que se persigue la responsabilidad de civiles, militares, carabineros, policías de investigaciones que han intervenido según los juicios, en transgresión o inobservancia de derechos humanos. En primer lugar, esto se ha producido una tremenda injusticia, y lo estoy hablando así desde el punto de vista de abogado, de neutro, en mi manera de pensar. No sé si los colegas saben que estas causas, la mayoría de ellas, tienen su inicio en el año 73, 74, 75, ¿ya? Partieron fundamentalmente por denuncias por presunta desgracia, por la desaparición de personas que no se sabían dónde estaban. La presunta desgracia, entre paréntesis, en Chile no es un delito, ¿ya? Y estas causas, como se presumía que habían sido cometidas o habían sido, en su inicio, habían sido llevadas a efecto por uniformados, porque fueron los que los fueron a buscar a la casa, los que le detuvieron en la calle, eran carabineros, militares, patrullas de marina, etc.
se conocieron mediante la justicia militar que existía en ese tiempo. Posteriormente, estas causas fueron sacadas, trasladadas de la justicia militar a la competencia, conocimiento o jurisdicción de un juez del crimen, de el lugar donde se hubiera dado comienzo a la ejecución del delito, como lo señalaba la ley en ese momento. Posteriormente, y a muy corto plazo, estas causas fueron trasladadas de un juez del crimen, del sistema antiguo, estamos hablando del Código de Procedimiento Penal, fueron trasladadas al conocimiento, competencia, jurisdicción, de un ministro de corte respectiva, del lugar donde era el tribunal del crimen, donde se había comenzado en segunda instancia a conocer de este asunto. Posteriormente, por medio, esto ya rayó toda la posibilidad de tener un margen legal. Posteriormente, no hace mucho tiempo, 2 o 3 años, por medio de un auto acordado, la Corte Suprema, la excelentísima Corte Suprema, trasladó estas causas desde las cortes de apelaciones respectivas, que las conocían varios ministros, porque eran varias causas, varios ministros de esas excelentísimas cortes, ilustrísimas cortes de apelaciones, las trasladó al conocimiento de un ministro de varias cortes de apelaciones, de una agrupación de cortes de apelaciones, y ese auto acordado de la Corte Suprema designó a los ministros. Por lo tanto, yo soy de Chillán, las Cortes de Apelaciones de Chillán dejó de conocer de esas causas y se remitieron todas ellas, que eran 4 o 5, a un ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción. Otras se trasladaron a un ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, otras a un ministro de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, no obstante que las causas hayan comenzado a conocer en el territorio jurisdiccional de otra Corte de Apelaciones. Estimado parlamentario, diputado, cualquier abogado, cualquier persona que tenga conocimientos básicos en derecho, conoce que desde 1789, año de la Revolución Francesa, y con posterioridad a 1948, esta fue una conquista que se hizo por el pueblo de una cuestión básica que se consideró en ese tiempo que iba en contra del absolutismo del rey, que era someter el proceso a quien el rey quisiera, donde quisiera y con quien quisiera y con el juez que quisiera. Y este principio quedó plasmado en todas las constituciones modernas, se puede decir, en que no se puede variar la competencia o la jurisdicción del tribunal una vez que ya está radicada en ella el conocimiento de esta causa. Este principio está contemplado en el artículo 109 del Código Orgánico Tribunales, que esto se le enseñan a uno en la Escuela de Derecho con cincel en piedra. Radicado un asunto con arreglo de derecho en un tribunal competente, no se variará su competencia, jurisdicción, por causa sobreviniente. O sea, estamos cambiando los tribunales después de que se cometió el delito, eventualmente si es que hubo delito. Y esto también está plasmado, honorables diputados, en la Constitución Política del Estado, en el artículo 19, número 3, inciso 4 y 5, que dicen, y para ser absolutamente legítimo lo que estoy diciendo, toda persona imputada de delito tiene derecho irrenunciable a ser asistido por un abogado defensor proporcionado por el Estado, si no nombrare uno en la oportunidad establecida por la ley. Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por tribunal que señalare la ley y que se haya establecido por esta, con anterioridad a la perpetración del delito o del hecho.
toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo, legalmente tramitado, y corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racional y justa. Esto, en estos momentos en Chile, señores diputados, miembros de la comisión, no se está cumpliendo. Y desde hace mucho tiempo que no se está cumpliendo. El último traslado de estas causas que se hizo de ministros de las Cortes de Apelaciones donde habían sido cometidos los delitos, que ya era una arbitrariedad y una transgresión de estos artículos que he señalado, se hizo mediante un auto acordado. El auto acordado es una facultad que tienen los tribunales superiores de justicia, Cortes de Apelaciones y Corte Suprema, tendiente a reglamentar materias relativas al funcionamiento de los tribunales, que no se encuentren lo suficientemente precisadas por la ley y que sean necesarias para la buena administración de justicia. Existe uno que es muy conocido por los abogados, que es el auto acordado 94, pero son del 2005, que establece la tramitación, fallo y tramitación del recurso de protección, y nos dice cuántos días tiene que interponerse, en cuántos días tiene que contestarse o evacuarse el informe que pide la Corte de Apelaciones, cómo debe fallarse, cuánto es el plazo que se tiene para apelar, cuánto es el plazo que tiene la Corte de Apelaciones para resolver el recurso. O sea, cuestiones absolutamente vecinales, que no tienen ninguna relación directa con el fondo del asunto. Esto debería haber sido materia de una ley que cambiara el tribunal, pero esa ley también habría sido inconstitucional e ilegal, porque estaría transgrediendo disposiciones constitucionales y legales y garantías establecidas por el mundo como garantías de respeto a los derechos humanos. Esta gente que está siendo procesada, y lo estoy hablando en general, no estoy hablando de nadie en específico, siempre reclaman de esta situación, siempre lo comentan con nosotros los abogados que asumimos sus defensas. Y esto es independiente de la ideología y de todo lo demás. Esto es una arbitrariedad que está sucediendo hoy día en Chile a 29 de junio del año 2022, a nuestras narices, en nuestras propias tribunales, en nuestras propias cortes, en nuestros propios tribunales. ¿Para qué voy a hablar de que estos delitos eventuales están prescritos y para qué voy a hablar de que respecto de ellos hay dictado una ley de amnistía? Porque eso es entrar en una discusión prácticamente ideológica que no es el caso ni constituye la razón por la cual estoy invitado por esta honorable comisión. Estoy hablando de inobservancia a la ley, a una ley que está establecida también en la Constitución y que tengo entendido que también está establecida en la Constitución que se pretende someter al plebiscito el 4 de septiembre. Hemos inobservado leyes que no pueden cambiar la composición de los tribunales, no pueden cambiar los tribunales después de ser cometido un delito. El artículo 9 del Código Civil, que también a uno, desde el primer día de derecho, se lo graban a cincel los profesores de civil, dice el artículo 9 del Código Civil que la ley solo podrá disponer para el futuro y no tendrá jamás efecto retroactivo, a menos que beneficie al reo. En este caso, también se han aplicado leyes que tienen efecto retroactivo. Se están aplicando penas, disposiciones que regulan el cumplimiento alternativo de las penas con leyes que han salido después de 40 años y que no benefician a los reos. Otro aspecto. Existe hoy día en Chile una colisión entre el Código de Procedimiento Penal antiguo, que está derogado,
solo vigente para este tipo de casos y para la justicia militar, con el Código Procesal Penal. La Corte Suprema, en unos fallos bastante importantes, dijo que las garantías constitucionales que se establecen en el nuevo Código Procesal Penal también se aplicaban a aquellos que estuvieran siendo procesados por el Código de Procedimiento Penal antiguo. Garantías que tenía el reo procesado o persona que estuviera acusada, imputado, como se llama ahora. Y eso consistía en que uno podía negarse a declarar, que podía ir a declarar con un abogado presente, que podía negarse a declarar hasta que el Ministerio Público, en este caso el juez, le estableciera o le informara a uno cuáles son los elementos o razones por las cuales uno estaba siendo procesado, acusado o citado a declarar. Eso no se está respetando nuevamente. Se ha establecido en algunas causas, y tengo como 12 o 13, he defendido en total como a 25 o 26 personas en distintas causas, se ha establecido y se ha aceptado el testimonio de niños de 8 años, que el año 73-74 tenían 7 u 8 años y han declarado sobre hechos en la causa, y su testimonio ha servido para condenar a las personas que ellos indicaron como testigos, habiendo una disposición expresa en el Código de Procedimiento Penal antiguo que decía que había que ser mayor de edad y que los hechos sobre los cuales se declaraba que habían sido percibidos por los sentidos del testigo eran los que tenía que declarar y que debía ser mayor de edad, a lo menos. Eso se ha corregido en algunas partes y en algunas causas. Entonces, estimada comisión y estimados diputados, fuera del apasionamiento político que existe respecto de estas causas, yo lo entiendo y lo comprendo, ¿ya? Lo hago mío. Si hablamos de derechos humanos, si hablamos de igualdad, si hablamos de la igualdad y el derecho que tiene una persona para cambiar su identidad o su dirección sexual o de cómo se sienta, yo creo que deberíamos preocuparnos primero de tener claro cuál es el procedimiento, cuál es la ley que se le está aplicando a algún porcentaje de chilenos. Yo entiendo que el sentimiento de mucha gente es que esa gente cometió delitos atroces. Sí, efectivamente, puede ser, ¿ya? Pero se necesita, para que esto sea serio, para que se haga justicia, para que seamos un país que tengamos tranquilidad en el futuro, que se aplique la ley como corresponde, la que corresponde, y esa gente no puede el día de mañana quedarse con la sensación amarga en la boca que se le aplicó una ley que estaba derogada o una ley especial para condenarlo a aquello. No tengo nada más que expresar, señora presidenta. Disculpen mi vehemencia, pero esto me lleva a entender que esto tiene que modificarse, esto tiene que arreglarse, esto no puede seguir siendo así. Soy hijo de abogado, hermano de abogado, papá de abogado, primo de abogado, y estas cosas a mucha gente le violentan, ni siquiera siendo de un lado político o de otro. Siempre me preguntan cómo puede ser posible que esto esté sucediendo. Y esto sucede todos los días a vista y paciencia de jueces, ministros, abogados, y nadie dice nada. Y esto es lo que pasa. Le puedo mencionar las causas, le puedo mencionar los acusados, le puedo mencionar los tribunales, los jueces, etc. Estamos como el mito de Sísifo, ¿ah? El griego ese que fue condenado por los dioses a subir
la roca al cerro y después volver a dejarla, caer y volver a subirla de nuevo. Esa fue la condena de por vida. Si esto no se hace como corresponde, esto va a ser un eterno problema, una eterna llaga en nuestros corazones, en nuestro espíritu y en nuestra vida republicana. Gracias, señora presidenta, por permitirme expresar esta idea o estos problemas. Y hay muchos más, no solo esto. ¿Para qué vamos a hablar de los ministros o de los jueces que intervienen en estas causas? Muchas gracias, don Gustavo. ¿Se ofrece la palabra para preguntas? Yo le quería hacer 2 preguntas, don Gustavo. Quizás me salgan 3. Lo primero que le quería preguntar es, cuando usted dice que esto hay que ordenarlo para que tenga el camino legal y que no se eternice en el tiempo, ¿serán 50 años más o cuánto más? Porque ya llevamos 47, vamos a cumplir 50 años en esto. Le quería consultar cuál es el camino y dónde. Lo segundo que le quiero consultar es cuando usted habla de delitos eventuales, textual lo dijo, y otra palabra similar que como no la anoté no me quedó clara, y luego habla de, podría nombrar abogados, condenados, jueces y también víctimas, porque hay víctimas en este relato. Sí, Lo otro que no me quedó claro, don Gustavo, aquí yo tengo entendido que usted es abogado de derecho humano, entonces quería saber cuál es su participación como abogado de derecho humano, porque la verdad que no conocía su nombre y me gustaría saber aquello. Y lo último que le quería consultar, ¿qué espacio da usted al derecho internacional en esto? Cuando habla de que incluso estos delitos no se considera, por ejemplo, la prescripción. Esas son las 4 preguntas que le quería hacer. Diputado Kaiser había levantado la mano, diputado Palma, diputada Fríes, diputada Ñanco. En ese orden, por favor. Usted. ¿Contesto lo primero? No, don Gustavo, se concentra en las preguntas y luego usted responde, por favor, si es tan amable. Como decía, señora presidenta, si quiere le respondo. Okay. Entonces, de acuerdo con lo que tengo entendido, don Gustavo, nosotros nos encontramos ante una situación en la cual la propia Corte Suprema no ha aplicado la ley chilena. Estoy entendiéndolo bien. Si es eso así, ¿podrían considerarse los procesos que han sido conducidos hasta el momento como viciados? Si es eso así, ¿podría incurrir el Estado de Chile en razón de estos vicios que debiesen ser conocidos por su institucionalidad en violación de derechos humanos? Y si es eso así, ¿cuál será la responsabilidad del Estado a la hora de que eso sea establecido, si no en Chile, entonces en alguna jurisdicción internacional que se haga cargo de este tema en algún momento? La siguiente pregunta que quiero hacer es más bien de orden constitucional. Este autoacordado de la Corte Suprema arroga, en este autoacordado que usted menciona de la Corte Suprema se arrogaría entonces facultades del legislador. ¿Cuáles serían las consecuencias de un abuso de poder de ese tipo? No sé si usted es constitucionalista, pero me gustaría saber su opinión en la materia, porque evidentemente que siempre hay un conflicto en la mayoría de los estados entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo en materia de legislación, pero un autoacordado que evidentemente establece tribunales que no son aquellos que establece la ley, va más allá de lo que normalmente es la influencia de la jurisdicción o de la tradición jurídica en el impacto de la ley. Muchas gracias, señor don Gustavo. Diputado Palma. Gracias, señora presidenta, por su intermedio. Más que una pregunta,
a don Gustavo. Quisiera invitar a una reflexión. Yo me pregunto, Ana Frank, quien padece los tormentos del infierno entre los 12 y los 15 años, y finalmente es capturada por las hordas nazis y muere de fiebre tifoidea en un campo de concentración, como miles de niños que fueron incluso enviados, hay hartos testimonios y documentos al respecto, a los hornos crematorios. No es el caso de ella, muere de tifo. Su testimonio no es válido en ese contexto contra la Alemania nazi. Solamente quiero invitar a esa reflexión, porque acá se ha tratado de invalidar la testificación de niños pequeños por el solo hecho de ser menores de edad. Curioso en un país donde se pretende, como en otros, aumentar la brecha de 14 a 12 años. Solamente quería invitar a esa reflexión porque me llama la atención el comentario. Gracias, diputado. Diputada Fries. Gracias, presidenta. Yo, un comentario y una sugerencia. El comentario es, colega, que a través suyo, señora presidenta, es que parece que no tomó en cuenta que hubo una reforma procesal penal y que justamente por cumplirse esa reforma es que se mantuvo estos casos en el sistema antiguo, que es lo que procede, correspondiente a los juzgados del crimen donde se cometieron esos delitos. Desde allí, los sucesivos cambios que han habido tienen que ver con medidas de reparación y de agilización de justicia, en términos de que esta sea, que no ha sido, oportuna, ¿no es cierto? Y por lo tanto, que efectivamente se puede avanzar en eso. Entonces, y la sugerencia es que, si usted cree que aquí hay violación de derechos humanos, yo le invitaría a que presentara, así como dice el diputado Kaiser, a través suyo, señora presidenta, que presente estos casos ante la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que si usted puede construir el caso, me parece que, y así lo viven los condenados por crímenes de lesa humanidad, evidentemente está en todo su derecho de hacerlo. Diputada Ñanco. Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio saludar al invitado y no nada más quería solicitar que defina su concepto de derechos humanos, puesto que esa era la situación real del por qué él está en esta comisión, no para hablar del proyecto anterior ni tampoco para hablar de otros temas. Si nos pudiese apoyar con esa definición, por favor, para que pudiéramos tener la claridad. Gracias. Don Gustavo, ¿tiene la palabra? Bueno, en primer Don Gustavo lugar, tiene 7 minutos porque tengo que terminar la sesión a tiempo. Sí, en primer lugar, estoy hablando de disposiciones constitucionales, legales y constitucionales, que en nuestro país lo rigen hace muchos años. Esto de que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales no viene de la Constitución del 2005, ni de la Constitución del 80, ni la del 25, ni la del 33, viene muchos años antes. Ya como dije en mi inicio, esto es una conquista que se hizo después de la Revolución Francesa. Estoy hablando de eso, estoy hablando de que hay personas que están procesadas en este país, imputadas de acuerdo al término legal actual, y se les ha ido cambiando el tribunal, de acuerdo a una ley que es inconstitucional, y se la ha cambiado no solo una vez, varias veces. Y ya la última vez, ya ni siquiera se tomaron la molestia de cambiar la ley, lo hicieron mediante un auto acordado. El auto acordado es una cuestión que unilateralmente determina la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema para la mejor aplicación de la ley. No puede modificarse la competencia del tribunal mediante un auto acordado. Un auto acordado es una disposición de muy baja categoría para los efectos de cambiar un juez que está conociendo de un delito. Ahora, respecto de otra pregunta que se me hizo ahí, bueno, el derecho internacional, derecho humano internacional, ¿ya?, también establece que no se puede cambiar el tribunal. Una vez iniciado o comenzado el juicio,
no se puede cambiar el tribunal. Este se ha cambiado 4 veces. 4 veces se le ha cambiado a esta gente la competencia, jurisdicción, los abogados entendemos la diferencia, ¿ya? De un tribunal a otro. Empieza, ¿sabe por qué? Una de las razones por las cuales se ha demorado tanto estas causas, porque tienen 5.000, 6.000, 7.000 fojas, y los jueces, como los han ido cambiando, se tienen que aprender las 6.000 fojas, 7.000 fojas. Hay algunos que pasan 6 meses, 7 meses, exclusivamente abocados a estudiar las causas, que tienen una serie de bemoles, declaraciones, oficios, vuelta de declaraciones, investigaciones, informes, etcétera, etcétera. La mitad de esta gente se ha muerto en este tipo de causa, porque no tienen el conocimiento de la causa que se inició en un principio. Esa es una de las razones por las cuales esta ley se establece en la ley que debe conocerse por un solo tribunal. No se puede variar la competencia del tribunal una vez que se inició el juicio, que se cometió el delito. Se le ha subido la pena en estas causas. Se ha variado la pena en estas causas, la pena que le tenía asignado el delito. Y respecto de los menores, del testimonio de los menores, a que se ha hecho referencia a Ana Frank, ¿ya? Es creíble lo que hizo Ana Frank y todo su relato. Todos en algún momento, por lo menos en mis tiempos, esto era de lectura obligatoria en el colegio, ¿ya? Pero eso no sirvió de testimonio en un juicio. Se sirvió, es un testimonio de un hecho histórico que sucedió. Y no se olvide que hay muchos de esos que dicen que no lo escribió ella, una parte importante lo escribieron adultos, pero que eso sirva para imputar o condenar a una persona. El Código de Procedimiento Penal antiguo establecía un límite de edad para los testigos, y eso ha sido inamovible, eso no se ha resuelto. Entonces se le aplican unas normas del Código de Procedimiento Penal y otras normas del Código Procesal Penal, según sea cuál es la que más acomoda a la situación. Esto es un escándalo, lo que está pasando con estos juicios, independientemente, por favor, entiéndanme, independientemente del tinte político y de que hay que castigarlo, porque si no, fusilémoslo a todos, no más el problema. ¿Cuál es el problema? Esto es una cosa que en Chile no puede seguir existiendo, no puede seguir pasando. Solo señalarle que estamos en la Comisión de Derechos Humanos y no estamos proponiendo fusilar a nadie. Le pido que considere su vocabulario, al parecer don Gustavo. Eso al parecer es la idea de mucha gente. No sé para qué se toman la molestia de... No sé si de eso, lo que pasa es que estamos en la Comisión de Derechos Humanos y si usted es un invitado y está argumentando que si no fusilémoslos a todos, me parece que es complejo. Le pido que exponga a lo que fue invitado a esta comisión y que tiene que ver con la visión de derechos humanos. Lo invitó el diputado Kaiser y yo hubiese esperado que le explicara bien cuál era la razón de haberlo invitado a esta comisión, diputado. Que yo sepa, el invitado tiene también la libertad de expresión, y aunque él haya exagerado un poco la nota en un punto, sí, discúlpeme, señora presidenta, ¿puedo terminar yo de hablar una vez, señora presidenta? Bueno, entonces usted no me interrumpa, porque entonces hablamos, pero señora presidenta, en primer lugar usted está haciendo insolente, no me interrumpa a mí, yo tengo la palabra. ¿Okay? No, la palabra me la da y yo la sostengo. Señora presidenta, vamos a continuar con esta cuestión. Yo le voy a... Pídame la palabra y se la doy. ¿En serio? Pídame la palabra y se la doy. Pídamela y se la doy. Señora presidenta, ¿tengo la palabra? Se la doy. Gracias. Entonces, nuevamente, no me interrumpa. Gracias, señora presidenta. Le voy a decir lo siguiente. El señor invitado tiene todo el derecho a expresar su opinión ante esta comisión. Si él considera de que la actuación del Estado de Chile ha sido abusiva respecto a los derechos humanos de sus mandantes y cree que lo único que falta es que nosotros lleguemos a los extremos de mandarlos a fusilar, eso puede ser una, ¿cómo se dice esto? Una agudización del argumento. ¿Cómo se dice esto? Es una hipérbole, ¿de acuerdo? Pero sigue siendo un recurso retórico. Y dentro de eso, yo le solicitaría que no se cuelgue de un recurso retórico para desarmar lo que es una línea de argumentación que hasta el momento es absolutamente sólida en cuanto a la crítica. Entremos al fondo del asunto. ¿Cuál es el problema que tenemos? Procesalmente
procesalmente con nuestros tribunales respecto del trato que le están dando a ciertos prisioneros del Estado de Chile, a los cuales, de acuerdo con esta denuncia, se les están violando sus derechos humanos. Gracias, señora presidenta. Don Gustavo, está pidiendo la palabra la diputada Fries y le doy los últimos minutos porque tengo que terminar la sesión. No problema. A través suyo, señora presidenta, yo entiendo la validez de una denuncia de violación a los derechos humanos y no estoy por negar ninguna. Lo que sí creo es que, y me remito a lo que dice la diputada Ñanco a través suya, señora presidenta, es que efectivamente esta parte de este espacio era justamente respecto de la definición de derechos humanos, y aquí lo que se hace es una denuncia de violación a los derechos humanos. Yo insisto, obviamente no estoy de acuerdo con usted, pero me parece que siempre está abierto la posibilidad para todos aquellos que se sienten víctimas de recurrir a la justicia internacional, y en este caso lo invito a que lo haga a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana. Gracias, diputada. ¿Puedo responder Gustavo, aquello tiene brevemente? 2 minutos y de verdad que a los 2 minutos lo voy a tener que interrumpir porque tengo que cerrar la sesión. Sí, no hay problema, señora presidenta. Se ha evaluado por parte de los integrantes de estas personas que están sufriendo esta violación a los derechos humanos de recurrir a instancias internacionales. Eso se ha hecho, se me ha dicho en varias oportunidades por qué los derechos humanos corren respecto de algunos y no respecto de nosotros, cuando la violación a los derechos humanos es flagrante, clarísima, clarísima. Bien, le quiero agradecer, terminó, ¿verdad, don Gustavo? Sí. Sí, por supuesto. Le quiero agradecer su presencia esta tarde acá y a nombre de los diputados y diputadas dar las gracias por su exposición. En relación a solo sintetizar que está hecha la tabla para 4 semanas más, por lo tanto no la vamos a ir aprobando porque ya está acordada y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.